Pensini con todo. Directrices para interpretar la información. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. Cinco y 43 minutos. Bueno, tenemos nuestro próximo invitado. También quiero agradecer a Mundo UR y todo lo que es la página El Circuito Éxitos. Tienen que buscarlo en Instagram porque todo ese apoyo que nos ofrecen todos los días y unas entrevistas que siempre me está agradeciendo la gente. Bueno, tenemos aquí a la gente bella de Unión Radio, agradeciéndoles que está con nosotros. Bueno, tenemos a nuestro próximo invitado. La última vez no pudimos entrevistarlo. Primero estaba afuera y segundo que tuvimos cadena, así que y estaba en plena conferencia, todo. Es Luigi Picella, presidente con Industria. ¿Cómo estás, Luigi? Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Feliz tarde, Pedro, para ti, para la gente del estudio y todos los que nos escuchan. Así es, aquella vez salimos de un evento de FEDIndustria del Congreso y fuimos a Yaracuy esperando la llamada de ustedes, pero bueno, entró la cadena, pero aquí estamos. Muy bien, ese era el Congreso de FEDIndustria. Veo que hoy en día hay más unión o algún tipo de más comunicación, ya que estabas ahí, entre FEDIndustria, FEDECámara, Consecomercio, las cámaras, porque bueno, todo el mundo apunta hacia un mismo lado, digo yo. FEDIndustria, que es nuestro homólogo en Conindustria originalmente, ellos agrupaban en un principio lo que eran los pequeños y los micros, después se diversificaron, tienen unas que otras cámaras adicionales de otros sectores, pero tenemos los mismos objetivos. Y entonces, de la misma manera que nos unamos en los mensajes y en tratar de conseguir los objetivos, bueno, son más caballos para esa carreta. Sí. Bueno, de las últimas reuniones, si me puedo hacer un resumen, si esto es confidencial, pero se enteró como la gente, de las posturas de todo el mundo. Primero, el gobierno quería sobre el tema de las pensiones. El gobierno lo impuso a través de Gaceta y un rango, pero un máximo de 15%. Por otra parte, FEDECámara, y sacaron un comunicado, pensaban 6%, FEDIndustria 9%. FEDIndustria 10. 10. Originalmente era su petitorio. Ajá, cuéntanos un poco. En esas conversaciones, Pedro, aquí hay que aclarar también. Nosotros comenzamos estas conversaciones en el mes de finales de enero, principios de febrero, en donde lo que se había dicho era que los pensionados, son 5.500.000 pensionados, se les pagan 14 meses a 130 bolívares. De ello lo que salía del aporte del Seguro Social eran apenas un mes y 13 meses los aportaba el Estado. ¿Y cómo fue concebido esto? Bueno, que de los aportes que se hicieran tanto de los trabajadores como de los patronos resultase lo que allí se iba a dar. La tortilla ahorita se invirtió porque hay 5.500.000 pensionados y hay poco menos de 4.700.000 trabajadores activos. Es decir, no alcanza para subsidiar o pagar ello. Adicionalmente a ello, hoy se pagan $30 de bonos de guerra a los pensionados, adicional a los 130 bolívares. Y el tema era que los aportes salen de acuerdo a la ley de la seguridad social sobre el salario, el sueldo o salario que está ahí, que son 130 bolívares, es decir, el aporte se había perdido, porque todos nosotros nos refugiamos en el tema de las bonificaciones no laborables, de manera tal de que los trabajadores recuperasen el poder adquisitivo mediante la bonificación. Entonces, desde hace mucho tiempo, hubo varias reuniones en donde se nos preguntó que si había la posibilidad de que sobre las bonificaciones se hiciese ese aporte patronal. En principio eso nos pareció bien, porque realmente lo estamos haciendo sobre una base muy pequeña, que son 130 bolívares. Eso fue avanzando, hicimos algunas propuestas, la propuesta nuestra original, y asistimos 3 gremios en representación del sector privado, FEDEindustria, FEDECámara y Conindustria. Tanto FEDECámara como nosotros hicimos la propuesta. Una pregunta, Conindustria no es parte de FEDECámaras, ¿por qué pudieron tener como...? Bueno, digamos que somos invitados siempre en ello y como sector industrial, aunque evidentemente estamos dentro de la pirámide de FEDECámara, siempre hemos estado en todas esas reuniones. No, muy bien, me parece muy bien. Pero... entonces hicimos la propuesta, en primer lugar, no solo la del 6%, sino también que tuviese un techo. Ya que la base iba a ser $130, pedimos un techo equivalente a 3 salarios, que es lo que está contemplado en la ley laboral. Bueno, eso, para hacerte el cuento corto, fue avanzando. Posteriormente, el presidente anuncia el 1 de mayo que se iba a crear un fondo destinado para las pensiones, pero sobre los ingresos de las empresas. Nosotros fuimos el día 2 de mayo, asistimos a una reunión con la vicepresidenta y ahí
lo que dijimos, vamos a hacer lo que habíamos hecho, es decir, compensar o hacer los aportes sobre la parte no salarial de manera tal de que esta ley sea transitoria y se vaya corrigiendo, porque la ley laboral está obsoleta. Hay que adecuarla a los niveles de hoy en día y que todos nos sentamos identificados. Bueno, ahí comenzamos, hicimos nuestra propuesta, fuimos incluso a un Consejo de Economía en Bolívar y ahí lo que logramos, en vez del 15% que estaba allí, fue bajarlo al 9%. No logramos el tema del techo, dijimos que íbamos a apoyar la ley, porque evidentemente lo que se está recaudando es muy poco y lo hemos dicho y lo sostenemos, que nosotros vamos a hacer nuestra contribución de manera tal de que se recupere y se mejore un poco lo que son los ingresos de los pensionados. Ahora bien, ¿qué pedimos como compensación de esto? Porque esto tiene una afectación. En primer lugar, flujo de caja, porque no teníamos previsto el tema del flujo de caja. En segundo lugar, tiene una competencia a nivel nacional porque compites con la informalidad. La informalidad no va a pagar esto. En tercer lugar, Pedro y los que me escuchan, competencia con los productos importados, porque ellos tampoco tienen este nuevo tributo. Los cálculos que hemos hecho, básicamente y sobre todo el sector industrial, tiene una afectación, unos incrementos a nivel tributario de 3.44%. Es decir, eleva un poco más los tributos que ya teníamos, que ya son excesivos. ¿Qué fue lo que pedimos como medida compensatoria? Bueno, para los productos terminados importados, que paguen el mismo porcentaje que nosotros estamos pagando acá, de manera tal de competir en igualdad de condiciones. En segundo lugar, pero eso que ingresa por esos productos importados, ¿les puede ayudar a bajar un poco la tasa al productor No, lo privado? que decimos es, ellos tienen entonces unos aranceles, Pedro, pero nosotros estamos pagando ahorita un tributo adicional equivalente a 3.44 promedio, un poco más, un poco menos, bueno, que ellos también lo paguen, esos productos terminados que ingresan al país y que compiten con la producción nacional, bueno, cóbraselos también. De esa manera, bueno, vas a tener un poquito más para darle a los pensionados y también nos igualas, es decir, competir en situación de igualdad. Pero también pedimos, por la afectación que tenemos del flujo de caja, regresar el IVA a los 30 días. Hoy lo estamos pagando a 15 días. ¿Qué sucede con el sector industrial, los que nos escuchan, y acá en el estudio que yo veo que están pendientes? Nosotros tenemos que enterar el IVA, hacer una declaración y enterarlo a los 15 días. Pero nosotros damos crédito que en muchos de los casos no solo es 30, es a 90 días. Entonces tienes que enterar un tributo que tú no has retenido, no lo has cobrado y te crea un problema de flujo de caja. Claro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Regresarlo a 30 días por lo menos para sincerarlo y adecuarlo a los niveles inflacionarios que hoy tenemos. Ya si no cobras ya es problema tuyo, pero tenés Claro, pero esa por lo bondad. menos 30 días. Después adicionalmente a ello tenemos un tema, en el caso del IVA, que nos queda mucho crédito fiscal y no podemos hacer nada con ello, se queda allí y lo vas perdiendo en el tiempo por temas de inflación. Hemos pedido, déjame que yo lo compense. Me explico. Si yo tengo un crédito fiscal del IVA, es un exceso de IVA que he pagado, que nos ocurre a todos los contribuyentes especiales, por darte un ejemplo. Y tengo que hacer un pago de una nacionalización de un IVA, déjame por lo menos compensarlo o con algún otro tributo que dependa en el caso del SENIAT. Después de ello, lo hemos dicho, ustedes nos han escuchado muchas veces acá, el tema del IGTF en bolívares. Ese es un tributo y que no es deducible el impuesto sobre la renta, que cuando se aplica, aun cuando sea 2%, tiene una afectación en la cadena de productiva y cuando llega al final es 12% y nos resta competitividad con los productos importados. Hemos hecho unos cálculos y disminuyéndolo a 0.5% en vez de 2%, ampliando la base de contribuyentes, la recaudación sería similar. ¿Qué queremos decir con esto? Pedro, aquí hay que ampliar la base de contribuyentes. Nosotros estamos cerca, cuando tú computas todos los pagos que nosotros hacemos. ¿Cómo amplías esa base? ¿Con más empleados? ¿O simplemente el consumidor final tiene que trasladarse ese costo? No, voy y lo explico. Nosotros decimos que tenemos excesivos tributos. Cuando tú calculas cuánto representan los tributos del impuesto sobre la renta, lo que tú te ganas representan en Venezuela cerca del 60%, 58%. Entonces tú me dirás, ¿eso es bueno o es malo? ¿O eso es mucho o es poco? Cuando te comparo lo mismo con el resto del mundo, ellos están 20 puntos por debajo de nosotros. Y cuando los comparas con Sudamérica también. ¿Qué quiere decir esto? Pocos estamos pagando mucho y muchos no están pagando nada. Hay que ampliar la base de contribuyentes, con lo cual, ¿cómo se explica esto? Tú me dirás, ¿y eso por qué ocurre? También, cuando te comparamos esos tributos que tú estás recaudando y lo comparas con el PIB, en Venezuela es 7% del PIB. Pero cuando los comparas con el resto del mundo es 14 y 16. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la informalidad supera el 50%. Una pregunta, por ejemplo, yo llego a un anaquel
y la mantequilla danesa, hecha ya, nos las traen y todo costosísimo, pues la traen que traer el producto refrigerado. Y la comparo con una mantequilla nacional, y la mantequilla nacional es más cara que la danesa. Eso se ve afectado ahí. Yo no tengo que ser un genio ni sacar cuentas, Sí. pero yo sí me doy cuenta que alguien me está tratando. Hay varios factores que influyen para restarnos la competitividad. Una de ellas son los excesivos tributos porque parte de ellos los traslada a los productos. En segundo lugar, tenemos una competencia con los productos importados de varias maneras. Uno, porque muchos de los casos están exonerados, otro porque no pagan el arancel que deberían haber pagado y que tradicionalmente lo pagaron, y en otro sentido porque los componentes que tienes posiblemente, y te doy un ejemplo en el caso de la mayonesa, por darte un ejemplo, Ajá. nosotros nos obligan a que deba tener un componente y una cantidad de aceite y huevo. Y la mayonesa nuestra te sabe lo que te sabe, y el reto a lo que ustedes la prueben, te sabe maravillosa. Pero cuando viene la de afuera, dice mayonesa, pero no tiene los componentes que a nosotros nos exigen. Es más económica, sí, pero eso no es mayonesa, es un aderezo de mayonesa. Muy bien. Entonces, en ese particular hemos dicho, tiene que haber igualdad de condiciones. Después tenemos un tema... Después me das las marcas. Claro que sí. Bueno, un ejemplo, pero ocurre con la salchicha, ocurre con muchos productos. Tenemos un tema, el del financiamiento. Se ha mejorado mucho en el financiamiento, Pedro. Hoy estamos en 1.600 millones de dólares. No es suficiente, apenas el 1.4%, cuando debería ser 10 u 12. Es decir, tenemos que aumentarlo 10 veces. En vez de 1.600, debería haber 16.000 millones. Pero eso es un tema. El otro tema, ¿cuál es? Es que pagar 20 o 23% es oneroso. ¿Cuál actividad económica nuestra puede pagarlo? En el mundo no es así. Esa es otra competencia. Después tenemos el tema de los ilícitos, que se han mejorado mucho, sobre todo las bebidas de refresco. Ha venido subiendo ese sector gracias a ese Estado Mayor Anticontrabando que se creó. Hay que seguir avanzando, pero ahí se hizo un gran esfuerzo. Después tenemos un tema de poder adquisitivo, Pedro. En Venezuela, anteriormente, en el año 2012-13, el PIB per cápita anual estaba en $11,000. Hoy está en $3,000 anuales. Eso es lo que te alcanza, ese es el tamaño del mercado. Hay que mejorarlo. Yo te pregunto a ti, ¿cómo lo mejoramos? ¿Con productos importados? Con productos importados, bajar esos productos del contenedor son 2 personas. En cambio, que si tú lo produces en el país, se genera nivel de empleo. Se genera en toda esa cadena de impuestos. Pero se genera adicionalmente a ello, y lo hemos demostrado, mejoramiento del poder adquisitivo de la gente. Si te sigo sumando esto y la apreciación cambiaria, que es un temazo que no me gustaría discutirlo, tenemos que tener un programa para discutir esto, nos resta competitividad. El otro factor que nosotros tenemos, nosotros montamos industrias en un momento del tiempo que era el equivalente al consumo que te acabo de nombrar. Hoy utilizamos de esa capacidad instalada apenas un 38%. ¿Qué quiere decir eso? Somos menos ineficientes, porque produces, o sea, para amortizar un costo fijo te sale más costoso porque estás produciendo apenas 38 chapitas de 100. Y adelante. No, termina porque tengo que hacerte una pregunta y no quiero quedarme sin tiempo. Bueno, y adicionalmente a ello, seguir avanzando en todo, pero de manera conjunta para hacernos más competitivos y competir, generar empleo y ¿por qué no? Y como lo hemos dicho, si tú amplías esta base de contribuyentes con estas 2 propuestas que nosotros estamos haciendo, vas a recaudar más, no vas a recaudar menos, pero bajando los impuestos, no subiéndolos. Claro. Mira, esta mañana hablando con el contador nos preguntaba que cuántas empresas teníamos activas o inactivas. Yo decía, ¿por qué me haces esta pregunta si tengo empresas inactivas? Porque ahora tenemos lo podemos llamar impuesto a las pensiones. Entonces dice, no, si tú tienes una empresa inactiva, tú tienes que declararlo. Y tengo entendido que son 2 métodos distintos. Una cuestión es pagar el seguro social, que eso se sigue pagando igual, pero ahora hay que hacer una declaración al CENIAT y pagar por ese nuevo impuesto a las pensiones. Si nos puedes aclarar algo, por favor. Y muchas personas que están escuchándonos que se van a quedar así, ¿qué tengo que pagar? No, bueno, la ley laboral contempla de que ese aporte que hacemos al Seguro Social, al igual que otros aportes que hacemos, como INSE, paro forzoso, ahorro habitacional, se hacen sobre el salario base, que son 130 bolívares en el caso de que lo tengas así. Esa es la ley laboral. Uh-huh. Esta nueva ley que contempla que debes aportar el 9% ¿sobre qué? Sobre los pagos que hagas de sueldo, nuevamente, más las bonificaciones no laborables. Tienes que hacerlo. Son 2. Una va para el Seguro Social, el otra va para el CENIAT. Y en relación a la pregunta que me hiciste, sí, hay empresas que están inactivas. Tienes que hacer la declaración obligatoriamente,
pero no te deja hacerla con cero. Tienes que hacerla por lo menos con un trabajador. Es decir, vas a tener que cotizar el 9% por ahora, hasta que veamos que salga el reglamento, en función a $130 de ingreso mínimo. Vamos entonces, me quedan... Tengas o no tengas trabajadores. O sea, tienes que salir por... Tengas o no tengas trabajadores. Tengas o no tengas trabajadores. Ese es un punto que vamos a discutir. Pero entonces llenas una planilla y tienes que poner, aunque sea un trabajador... por lo menos. Y entonces igual tienes que pagar por ellos Tienes que pagar por ellos el 9% sobre $130. $11 al año. $11 mensuales. Mensuales. Hay que cerrar las compañías entonces si no quieres No, mantenerlas. es que el hecho de estar inactiva no quiere decir que esté cerrada, al igual que puedes tener una compañía que sea propietaria de inmuebles y no tengas personas que hagan ninguna operación. Bueno, por ahora vas a tener que hacerlo. Vamos a esperar que salga el reglamento también. Hay muchas cosas que van a salir de esto por la premura. ¿Quién hace ese reglamento? El CENIAT. Le corresponde al CENIAT y bueno, veremos a ver cómo queda ahí. Lo importante, fíjate que te he comentado que tiene una parte positiva, que evidentemente la contribución que vamos a hacer las empresas privadas va a ayudar a mejorar el ingreso de los pensionados. Por otro lado, sí tenemos una afectación, como bien te lo hemos nombrado. Lo que queremos es que se compense también, que haya una armonización y una balanza y que se nos favorezca también, por un lado, con el tema del IVA y con el tema del IGTF, entre otros. Te has hecho una hojilla, vale. Me parece un contador ahí de todos los números que traes, pero interesante, porque también uno ve todo el trabajo que está, no es que 9%, no, que es 15%, que es tal, y todo el trabajo que tienen ustedes, los industriales, los comerciantes, para llegar a estas cifras finales. O sea que, bueno, cualquier cosa... cosa... Sino que a veces... Servicio de Contaduría, Luigi Picela, 1-800 Picela, usted nos llama y hablamos. Mira, siempre hacemos lo posible por mejorar todo, por solventar quizás las deficiencias que tiene la ley. Esta es una ley transitoria, así se hizo, es deducible el impuesto sobre la renta este gasto, pero sí tiene una afectación. Pero evidentemente lo que queremos es que se discuta una nueva ley laboral donde todos nos sentamos identificados y que posteriormente haya un sistema de pensiones donde todos nos sentamos no solo identificados, sino acorde con lo que hay allí. Bueno, vamos para ello. Hay intenciones de hacerlo, pero cambiar también la ley laboral. Luigi Picela, presidente de Conindustria. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias 6 de la tarde, a ustedes. ya regresamos con más para ustedes. A continuación. ¿Cuándo disminuye?